gracias por permitirnos otra vez entrar en sus hogares. Soy Margarita Garfias, esto es Bienvenido Holanda y estamos pero así como que felices por contar ahora sí que con el asesoramiento del doctor Guillermo Dávila, un neurólogo que a muchas de nuestras familias pues apreciamos, conocemos, ya lo sentimos como parte de la familia, doctor. Sí. Muchas gracias, bienvenidos a Holanda y espero que lo que les vaya a comentar en estos momentos sea de utilidad para el conocimiento de los problemas que tienen los pacientes con epilepsia. Así es. Si nos cuenta un poquito su experiencia, para los que no lo conozcan, porque también nos ven papás de Brasil, de Honduras, de Uruguay, de Venezuela, los de México, DF ya lo tenemos identificado, pero los... Ok, yo soy neuropediatra, inicialmente hice pediatría y posteriormente hice neurología pediátrica. He estado en instituciones de tercer nivel, todas en el Distrito Federal, y tengo aproximadamente 32 años viendo pacientes con problemas neurológicos, tanto recién nacidos como escolares y adolescentes con epilepsia. Algunos de mis pacientes son adultos jóvenes, pero la mayoría de las veces los canalizamos ya con neurólogos de adultos. Y pues a través de este tiempo he tenido la oportunidad de ver una gran variedad de enfermedades que originan epilepsia. Pacientes que son curables, pacientes que no son curables, algunos otros que desgraciadamente tienen enfermedades degenerativas. Y un concepto importante que vale la pena mencionar es que aproximadamente el 75% de los pacientes que tienen epilepsia en la edad pediátrica son curables en el sentido tácito de la palabra. O sea, si reciben un tratamiento en tiempo adecuado y con el medicamento adecuado, existe la posibilidad de que posteriormente se pueda retirar el medicamento. Desgraciadamente no siempre ocurre esto. Hay ocasiones que el paciente toma el medicamento y se controla, pero no necesariamente se cura. Así es, pues muchísimas gracias. El tema de esta cápsula es crisis epilépticas, porque ahora sí que todos los que vamos enfrentándonos al reto de tener un hijo con diagnóstico de epilepsia, pues nos toma de sorpresa. Pensamos que la epilepsia es la clásica que presentan en las películas, que la persona se tira al piso y comienza como a contorsionarse, cuando la epilepsia raramente se presenta así. Sí, las crisis son eventos súbitos, eventos inesperados, que se caracterizan porque el individuo puede perder el estado de conciencia, la capacidad de interacción, pero también pueden tener alteraciones sensoriales, pueden tener alteraciones en su movimiento, o pueden tener alteraciones conductuales, o incluso alteraciones en las funciones autonómicas, taquicardia, sudoración, respiración agitada, en fin, hasta cambios en su temperatura. La diferencia radica en que las crisis no necesariamente son epilépticas, pueden ser originadas por eventos agudos como puede ser un traumatismo, fiebre, intoxicaciones, y en esos casos pues no hablamos de crisis epilépticas sino de crisis agudas que ocurren dentro del contexto de una enfermedad aguda y que se tratan nada más durante el momento en que el paciente tuvo el problema. En cambio, las crisis epilépticas por lo regular ya tienen la connotación de ser eventos recurrentes. La mayor parte de las veces el problema va a recurrir. ¿Cuándo? Pues va a depender de la severidad del daño cerebral que esté originando la crisis. Pueden ocurrir varias veces al día, pueden ocurrir semanalmente, mensualmente, en el transcurso del año presentarse en forma ocasional. O sea, la frecuencia de las crisis epilépticas es variable, pero va relacionada con la severidad del daño cerebral que tienen los pacientes. Y la diferencia entre crisis no epilépticas y epilépticas es que las epilépticas son recurrentes, no tienen una causa aguda que determine la crisis, y por lo regular existe un daño neurológico o por lo menos carga hereditaria para que se presente el problema. Existen varios tipos de crisis epilépticas y se pueden dividir en dos grandes grupos: aquellas que afectan el estado de conciencia y aquellas que no afectan el estado de conciencia. Las que afectan el estado de conciencia pueden ser de dos tipos. Una es con movimientos convulsivos, el paciente súbitamente se pone rígido o tiene sacudidas de su cuerpo,
se llaman sacudidas tónico-clónicas generalizadas, u otras son el paciente pierde el contacto con el medio, no responde y en ese momento puede quedarse con la vista fija, con movimientos de chupeteo, con movimientos de automatismos de los brazos que simulan el abotonarse, el frotarse, por ejemplo los genitales. Ese tipo de crisis se le llama parcial compleja. Y crisis en las cuales no hay pérdida del estado de conciencia hay varios tipos, por ejemplo la sacudida de una extremidad o ya sea el brazo o una pierna o la mitad de la cara sin pérdida de conocimiento. Okay. Y ahora, ¿cómo las identificamos? Porque bueno, la mayoría que estamos ahora sí que dentro de este grupo y con muchas dudas somos familias que nos han diagnosticado pues la epilepsia en bebés, ¿no? Tal vez un Ohtahara, tal vez un West, tal vez ya un Lennox, y cómo identificarlas en los bebés. Bueno, no siempre es sencillo el poder etiquetar a una crisis y definir si es, por ejemplo, mioclónica o un evento tónico de breve duración. Mioclonía es miomúsculo y clonía sacudida. Es un evento en el cual tienen una sacudida de un segmento corporal o en ocasiones de todo el cuerpo y pueden originar que el paciente caiga al piso incluso. Y un evento tónico habitualmente tienen pérdida del conocimiento y se ponen rígidos. Yo les sugiero el reconocimiento preciso de la crisis depende mucho de la información que proporcionen los familiares. Entonces, la angustia ante una crisis muchas veces bloquea al familiar para que dé una explicación adecuada de qué fue lo que presentó el paciente en ese momento. Entonces, deben de saber qué hacer en caso de que el paciente presente una crisis. Si es una crisis en la cual pierde el conocimiento y está sacudiendo el cuerpo, se torna rígido, colocar al paciente de lado y tomarle el tiempo. Aproximadamente el 90% de las crisis duran menos de 5 minutos de duración y ahí no tienen que hacer absolutamente nada, salvo observar qué es lo que hace el paciente en ese momento. Todo el resto de las crisis, el resto de las crisis epilépticas, pueden tener una forma de presentación diferente y es muy importante, sobre todo cuando no hay sacudidas del cuerpo o no se ponen rígidos y no hay interferencia con la ventilación, me refiero a la ventilación pulmonar. En ese tipo de situación, grábenlas. Todos tienen un teléfono a la mano, todos le pueden tomar un video y créanme que ver el video y estarlo revisando constantemente puede ayudar mucho a determinar qué tipo de crisis está presentando la persona. Pueden tener mioclonías, a lo mejor ni siquiera son eventos de epilepsia, sino pueden ser eventos de carácter paroxístico no epiléptico. Por ejemplo, recientemente tuve una niña que pensaban que tenía epilepsia porque duraba 4 horas con el evento en el cual perdía el contacto con el medio, se ponía rígida, sudaba y resulta que lo que tenía era autoestimulación y se estaba confundiendo con un evento de epilepsia. Entonces, el filmar la crisis es de mucha utilidad. Y cuando hay muchas dudas, nosotros recurrimos generalmente al video electroencefalograma. El estudio consiste en tomar un electro y valorar la manifestación clínica de forma simultánea y de esa manera podemos etiquetar el tipo de epilepsia que estemos enfrentando. Tenemos en ocasiones la fortuna de estar revisando al paciente y en ese momento se presenta la crisis y si eso llega a ocurrir, difícilmente se nos pasa una crisis. En donde hay más problema para categorizar el tipo de crisis epiléptica es en los recién nacidos, sobre todo en los recién nacidos de pretérmino. Ahí cuesta mucho trabajo y ahí es obligado tener un estudio videoelectroencefalográfico para saber qué tipo de crisis estamos enfrentando y cómo seleccionar el medicamento. Sí, y ahora también otra cosa que considero bien importante, mi hijo ya tiene 12 años, pero casi por cumplir 12 años, pero las crisis van cambiando. Nunca es la misma, podemos decir, sí, es la clásica que estira los brazos, que empuña las manos, o tal vez los tenemos ya bien identificados, pero estas crisis siempre van a cambiar. Entonces siempre hay que mantenernos en constante observación. Sí. Hay un grupo de pacientes que es el que nos cuesta más trabajo tratar, que son los pacientes
que no responden en forma adecuada a un tratamiento inicial, y esos pacientes no responden en forma adecuada generalmente porque tienen un daño neurológico muy severo o porque tienen una malformación cerebral o tuvieron un infarto cerebral o algún problema que les esté originando que su cerebro no crezca. Ese es el grupo de pacientes que nos cuesta más trabajo controlar, y en ellos es frecuente que se tenga que recurrir al tratamiento con 2 o hasta con 3 medicamentos. Y tenemos que considerar que, a diferencia de lo que observamos en el adulto, en los niños, en la edad, o toda persona que se encuentra en edad pediátrica, su cerebro, aunque dañado, cambia con la edad, con los cambios metabólicos de la persona, con el estado emocional del paciente, etc. Inclusive hasta con el mismo tratamiento. El tratamiento antiepiléptico puede originar que las crisis no se manifiesten en su totalidad, sino que se manifiesten en forma parcial. Entonces, es conocido, por ejemplo, que un síndrome de Ohtahara puede evolucionar a un síndrome de West, y que el West puede evolucionar hacia un síndrome de Lennox, y que Lennox puede evolucionar hacia una epilepsia de difícil control en la edad de adolescente o de adulto. Entonces, todos estos aspectos se tienen que conocer, pero el contexto, lo importante es cuándo tenemos que intervenir, cuándo tenemos la posibilidad de ayudar al médico y cuándo no. Si la crisis dura más de 5 minutos, siempre es una urgencia tratarlo, y eso se tiene que atender en cualquier clínica, con cualquier médico que les quede cercano a su domicilio, para administración de medicamentos. Actualmente ya contamos con algunos medicamentos que antes no teníamos. Ya para evitar el que entre en estado epiléptico se puede administrar inclusive midazolam por vía intramuscular, intranasal, y eso ahorra mucho tiempo y evita muchas complicaciones e incluso ingresos a servicios de terapia intensiva en forma prolongada. ¿Cómo identificar cuando mi paciente está presentando un evento de estado epiléptico o de estado subintrante? Son pacientes que comienzan a tener crisis convulsivas en forma frecuente, y que lo más probable es que tengan alteraciones en el estado de conciencia y pierdan la capacidad para comer o inclusive para hacer sus actividades normales, y en esos casos pues sí se necesitan hospitalizar. Entonces, si el patrón de crisis está cambiando, la frecuencia está cambiando, o hay un factor que esté desencadenando el problema de frecuencia de crisis, como puede ser la fiebre, en esos casos lo que tienen ustedes que hacer es acudir al servicio médico más cercano o ponerse en contacto inmediatamente con su neurólogo pediatra o su neurólogo de adultos, dependiendo de la edad que tengan, para ver qué se puede realizar para evitar que el paciente llegue a presentar el estado epiléptico. Eso que dice es bien importante. Muchas veces vamos con nuestro neurólogo y bueno, nos da la medicación, ahora sí que la normal, la de base para nuestros pequeños o para nuestro familiar, pero también yo siempre les comento, hablen con su neurólogo en caso de una emergencia, qué medicamento pueden utilizar o tener de ayuda, o medicamento de rescate, en el caso que se presente lo que usted nos dijo, una crisis de más de 5 minutos, o una cadena de crisis que le impida al paciente comer, o tener una respiración normal, no para que tal vez se controle ahí la crisis. Tal vez se llegue a controlar, pero es lo que nos da el tiempo para llegar a la unidad hospitalaria más cercana, o llegar con el neurólogo más cercano o con el médico más cercano, para evitar complicaciones. Sí. ¿No? Pero siempre estar en contacto con su neurólogo para saber qué medicamento de emergencia es el adecuado para su hijo, porque los puede haber en gotas, en forma intramuscular, en forma intranasal. Sí, siempre es importante considerar que los pacientes con epilepsia son diferentes, que algunos de ellos van a requerir una consulta a lo mejor cada 4 meses, algunos otros van a requerir una consulta con más frecuencia, y que el paciente con epilepsia de difícil control pues se puede controlar en cualquier momento y requieren atención inclusive con más frecuencia o incluso en forma emergente. Conforme nosotros conocemos al paciente, podemos implementar medidas que ayuden a dar tratamientos de tipo emergente, a evitar que el paciente llegue a tener un episodio epiléptico que ponga en peligro su vida o que origine internamientos
durante periodos prolongados, pero eso lo tiene que valorar el médico. Así es. Entonces yo generalmente cuando les indico administración de diazepam por vía rectal y que lo puedan hacer en su domicilio, o la administración de midazolam intramuscular, o la administración de midazolam en forma intranasal, es porque ya conozco al paciente, ya sé y confío en que el familiar lo pueda hacer en forma adecuada, y ya sé que el paciente es muy poco probable que se vaya a deprimir durante la administración del medicamento. Además, deben de considerar que es la administración del medicamento para parar la crisis, pero que el paciente requiere revisión en ese momento. Así es. ¿Sí? Entonces lo que estamos haciendo es tratar de abortar el evento epiléptico, pero sí se tienen que revisar tratando de determinar si hay factores que estén condicionando el que el paciente se esté descompensando. La causa más frecuente por la que se descompensan son procesos infecciosos, de nariz, de garganta, bronquiales, pero otra causa menos frecuente afortunadamente en este momento, pero que con frecuencia veíamos con anterioridad, es que se les olvida del medicamento. Entonces la omisión brusca de los medicamentos puede condicionar que el paciente llegue a presentar crisis muy frecuentes e incluso llegar al estado epiléptico. Y otro problema que vemos ahora es el uso de medicamentos que no son de patente, que son de dudosa calidad, hacen los cambios por razones económicas y simplemente se nos descompensan, y también ahí tenemos que actuar. Entonces el manejo del paciente con epilepsia pues no es nada más la administración del medicamento, es el medicamento, las consultas en forma regular, el conocer cada uno de los problemas que tenga cada paciente en particular, el elegir el tratamiento más adecuado y el evitar el que tenga crisis pues con frecuencia, o por lo menos evitar sus internamientos recurrentes. En los pacientes que tienen un daño neurológico severo no hay ninguna garantía de que aún tomando varios antiepilépticos no se puedan descompensar en cualquier momento. Ese estudio fue realizado hace ya como unos 15 años por Maita, y él demostró precisamente eso, que pacientes con un daño neurológico importante, por la causa que sea, aún estando tomando antiepilépticos adecuados para su epilepsia, pueden entrar en episodios en los cuales tengan descontrol de sus crisis. A final de cuentas, lo que determina el pronóstico de un paciente con epilepsia es el daño neurológico. Volvemos a lo mismo. La severidad del daño neurológico es la que va a determinar si el paciente es curable, controlable, o inclusive puede estarse descompensando de forma frecuente. Okay. Eso también es bien importante, porque hay muchas familias que se desesperan porque les dan un antiepiléptico, no funciona, baja la intensidad de las crisis o la frecuencia, pero siguen viendo a su niño convulsionar, agregan otro, y pues sigue la desesperación. Yo siempre les digo, calma, el medicamento tiene ahora sí que un periodo de introducción hasta que se llega a la dosis real, otro periodo en el que se ve la acción terapéutica, si sirve o no sirve para ese niño, porque no le podemos dar una dosis y esperar que cambie todo, sino es como que muy lento, y además encontrar la combinación adecuada para ese paciente. Sí, bueno, tratamos en lo posible sin lograrlo siempre, porque es imposible, tratamos en lo posible de manejar la menor cantidad de antiepilépticos o medicamentos para epilepsia, con el objeto de evitar interacciones con otro tipo de medicamentos o efectos secundarios. Desgraciadamente no en todos los niños es posible, hay muchos niños que requieren tomar lo que se llama politerapia, 3 medicamentos juntos y aparte el tratamiento abortivo, y en ellos hay que hacer cambios pues con pinzas, muy poco a poquito, y determinar qué medicamento se puede mover o qué medicamento no se puede mover. Sin embargo, sí les recomendaría primero que se asesoraran con su médico, segundo que sepan que una dosis inadecuada de los antiepilépticos con frecuencia origina que tengan que tomar varios al mismo tiempo. Entonces no es frecuente, eso lo vemos con médicos jóvenes,
que tienen miedo a que se presente algún efecto secundario y administran el medicamento, no se controla, administran un segundo medicamento, hasta un tercer medicamento o un cuarto medicamento, y cuando uno lo revisa sucede que ninguno de los medicamentos está alcanzando dosis adecuadas. Dosis terapéutica. Entonces tenemos que valorar también eso. Y otra situación es las intoxicaciones medicamentosas. Por el contrario, se les da un medicamento, está intoxicado la persona, y la intoxicación por antiepilépticos no nada más origina somnolencia, problemas para caminar, babeo, movimientos lentos o pensamientos lentos, sino que también puede originar que se incrementen las crisis. Entonces todo eso se tiene que tomar en cuenta. Y para evitar este tipo de situación, algunos de los medicamentos, o la mayoría, pueden ser medidos en sangre. Nosotros valoramos mucho la cuantificación del medicamento en sangre, en algunos más, en algunos menos, porque cada persona metaboliza el medicamento de forma diferente, o sea, lo elimina en forma diferente. Hay algunas personas que metabolizan el medicamento muy lentamente y requieren dosis bajitas, y hay otros que metabolizan el medicamento muy rápidamente y requieren dosis altas. Entonces eso, la experiencia del médico es la que va pues determinando qué tipo de tratamiento es el más adecuado para cada paciente. No, y además déjeme decirle, aquí entre nos, que conozco mamás que le mandan la dosis completa y dicen, ay no, es que Celadilla está muy dormido, y le quitan la mitad. O sea, no hagan eso, por favor, porque ahora sí que ya los laboratorios, los neurólogos tienen todo medido en protocolos, con cantidades de acuerdo al peso y talla de su niño, a su diagnóstico. O sea, ya está todo así como que corroborado y como una receta de cocina. Y cuando ustedes dan la mitad, o sea, a quien están ahora sí que perjudicando es a su hijo. Entonces, no, sigan la receta del doctor, pregunten cuánto va a ser el periodo de introducción para que no se hagan falsas esperanzas de que se la doy y mañana no tiene crisis, porque lamentablemente eso no ocurre. Cuando lleguen ya la dosis terapéutica, ver si realmente funciona para su hijo o no funciona, pero pues ahora sí que sigamos las instrucciones. Sí, de hecho, recuerden que estamos viendo pacientes que se encuentran en crecimiento. Por muy grave que sea el daño cerebral, pues siempre incrementan el peso, incrementan la estatura, y si nosotros, por ejemplo, le compramos ropa para 2 años, esa ropa no le va a quedar a los 4 años. Tenemos que comprarle ropa adecuada para su peso y para su edad. Lo mismo hacemos con los medicamentos. No es que estemos aumentando la dosis como piensan los papás, que en ocasiones les preocupa mucho que casi duplicamos la dosis en un determinado tiempo. Estamos reajustando la dosis para que no piensen que todos son incrementos. Si ustedes le ponen una playerita a los 2 años, no le van a poner esa playerita a los 4 años. Tienen que ponerle una ropa adecuada para su edad. Lo mismo ocurre con los medicamentos. Vamos a utilizar dosis adecuadas